Y bueno, quienes ya pudieron iniciar las actividades y a revisar el material, habrán visto que justamente la primera actividad es un poco recuperar, ¿no?, los propios conocimientos y lo que han visto a lo largo de la licenciatura, principalmente en las asignaturas de Sociología 1 y 2. Y este laboratorio es sociopedagogía, ¿no? Entonces ahí hay una unión interesante entre lo social y lo pedagógico. Entonces, bueno, parte justamente de las primeras actividades, la intención es esa, ¿no? Que ustedes recuperen ahí esos conocimientos, que recuerden las cosas eh, que revisaron, ¿no? Y por ahí de repente siempre hay estudiantes que me comentan que tienen problemas o tuvieron problemas con las sociologías, que no les gustan mucho, que no son muy cercanos o afines a ellas. Y bueno, pues la idea es que con este laboratorio veamos, ¿no? No que les guste en sí mismo la sociología, sino que le vean otra cara y veamos la relación tan íntima que hay con lo educativo. Muchas veces pensamos cuando escuchamos la palabra educación, ¿no? Yo esperaría que ustedes ya en este momento, en este nivel, pues ya no tuvieran esa confusión, pero es algo muy común, ¿no? En el argot popular, confundir o utilizar indistintamente ciertas palabras como educación, formación, entre ellas de repente se cuela escolarización. Y eso pues genera, ¿no?, que tengamos algunas ideas de repente muy sesgadas sobre lo que es educación. Entonces la idea justamente es ir problematizando, ¿no?, qué es eso de educación y qué relación tiene con la sociedad más allá de pues lo obvio, ¿no? Pues somos seres sociales, etcétera. Entonces, bueno, de eso se trata o esa es la idea de revisar esto, ¿no? Y sobre todo, pues que les vaya haciendo sentido a ustedes con los temas que, además que ya han revisado, pues que de repente quedan un poco en el olvido y la idea es pues ir entrelazando, ¿no? Teóricamente estas situaciones. La primera lectura que ustedes van a realizar después de justamente el primer foro tiene que ver con lo que se llama epistemología. En este caso es epistemología, estoy aquí abriendo el cuadernillo para compartirles la pantalla también un poquillo. Y la idea justamente es ver este tema, ¿no? Hacer un repaso de, más que un repaso, entender qué es esto de la sociopedagogía en particular, porque pues bueno, no por algo, ¿no? Tiene sus particularidades y surge en un momento de la historia muy particular. Entonces, bueno, el primer texto que van a revisar, les comparto pantalla después del foro, ¿no? El foro lo único que necesitaban era pues su memoria, sus notas, lo que tuvieran ahí de recuerdo y tratar justo, ¿no? Esa era la idea, tratar de poner eso en la mesa. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla y aquí está el cuadernillo de actividades. Y lo primero que van a revisar, el primer texto que van a revisar es hacia una fundamentación epistemológica de la pedagogía social. Em, el programa pasado, el plan de estudios pasado, se trataba o trataba de centrarse en experiencias prácticas y en mi opinión le faltaba un poco de teoría y la teoría tendría que ser, ¿no? Esa
materia con la que trabajamos constantemente para analizar la realidad. También de repente hay una confusión con la teoría y creemos que la teoría es una descripción inamovible, ¿no? Ya la teoría lo dice y se acabó. Y si bien para que una teoría, en términos científicos, sea teoría, necesita haber sido verificada, necesita ciertos marcos, ¿no? De interpretación, de control incluso no son fijas, ¿no? Se van transformando. Toda la historia de la ciencia está llena de justamente teorías que se van transformando. Unas quedan en desuso, ¿no? A pesar de que en algún momento se comprobó o se creyó comprobar su eh, viabilidad, pues muchas quedan, ¿no? Y van quedando en el olvido. Y pues justamente eso es parte de lo científico de o lo que hace, ¿no? Que lo que en nuestra aproximación pueda ser sistematizada, pueda ser científica. Entonces, en ese sentido yo pensaba, bueno, cómo, ¿no? Nutrir esta parte para entender desde otro lugar y tratar de dar este giro a las intervenciones comunitarias, que es pues el propósito final de estas dos asignaturas, ¿no? El laboratorio uno y el laboratorio 2. Entonces, bueno, para esta primera lectura les digo, tiene que ver con esta fundamentación epistemológica. ¿Alguien recuerda de, no sé si llevaron filosofía o si llevan alguna materia que sea justamente epistemología de la pedagogía? ¿Alguien sabe o recuerda qué es epistemología? Mm. Sí, Kim, te escuchamos. Bueno, sé que epistemología significa ciencia, ¿no? Entonces hay que ser ciencia de la filosofía, ¿no? Algo que es estudiado. Estudio del conocimiento, ¿no? Por ahí van, ¿sí? Jacqueline. Buenas noches. Estudia el conocimiento humano, ¿no? Principalmente su origen, Ujú. método, su naturaleza. Bien, sí, justamente, ¿no? La epistemología se va a hacer, es una rama de la filosofía que lo que va a hacer es plantearse cómo sabemos que lo que sabemos es verdadero, ¿no? Es real, es cierto, es confiable. Y entonces cada una de las ciencias o de las áreas del saber va a tener su propio proceso epistemológico, ¿no? Entonces la epistemología justamente de la pedagogía es, bueno, ¿cómo sabemos desde la pedagogía que lo que estamos diciendo tiene, es verdad, ¿no? Le da sustento a la realidad. Y aquí, pues justamente parte, ¿no? De la discusión, en efecto, la epistemología en sí misma, solita, ella, hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué es eso de la verdad? ¿Qué es eso del conocimiento? Y la aplicación, ¿no? Que sería la forma en la que nosotros regresamos a la epistemología, es hacer la pregunta a la pedagogía. Y en este caso, Alfredo Rodríguez se va a hacer la pregunta por la pedagogía social en particular. Como bien saben ustedes, a lo largo de pues, la historia y el desarrollo de la pedagogía como una rama, ¿no? Del saber, pues ha tenido todo un proceso y un desarrollo. Hay toda la discusión que si es ciencia, que si no es ciencia, que en qué se basa, ¿no? Para hacer ciencia, etcétera. Hay toda una discusión que, en mi parecer, pues ya es una discusión que deberíamos de ya no deberíamos de tener sobre justa o no desde la manera en la que la tenemos, ¿no? Esta cuestión tan cuantificable de lo científico, hay la división actual, ¿no? De pedagogía y ciencias de la educación. Y ciencias de la educación, pues justamente se va a estas cosas más cuantificables y la pedagogía, pues se va a preguntas más filosóficas. Pero bueno, ambas necesitan una de la otra
para poder hacer lo que hacemos. Y eso es lo problemático, ¿no? De repente con las ciencias sociales o con las humanidades, y por eso de repente este desprestigio a estas áreas en pues, los grupos científicos, ¿no? Es que es muy subjetivo, es que no es medible, no es experimentable, no se puede replicar. Y eso pues es una visión muy pequeñita de la ciencia que se lo debemos al positivismo, ¿no? El positivismo va a ser el que instaure esa forma de pensar y aunque pensaríamos que pues eso es algo que ya quedó muy atrás, pues no, no es cierto, ¿no? Seguimos con muchas problemáticas al respecto. De repente se pierde, creo yo, tiempo en esa discusión porque, en mi parecer, pues por supuesto que, ¿no? Tiene rasgos o hay partes cientificables, diría yo, de el hacer pedagógico, ¿no? Pero no es ni reducirla a una ciencia como intentan hacer estas visiones de las ciencias de la educación, ni tampoco, ¿no? Dejarla en el limbo de la filosofía, entendiendo lo problemático que es la aplicación, ¿no? Más que otra cosa que es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, el autor, voy a dejar de compartirles mi pantalla, el autor se va a preguntar justamente, bueno, ¿qué es eso de la epistemología social? ¿No? De la epistemología de la pedagogía social. ¿Cómo sabemos que la pedagogía social es justamente una rama particular de la pedagogía y no solamente una, pues, algunas aplicaciones que pudiera tener, ¿no? El autor se va a hacer esa pregunta de si la pedagogía social en sí misma es un área con sus propios límites y particularidades o está dentro del marco de la pedagogía y tiene algunos cruces con lo social, ¿no? El autor llegará, les voy adelantando un poco, spoiler, el autor pues va a basarse en otros teóricos, ¿no? Un autor principalmente que se llama Nathorp, que él justamente va a decir que no, que es una cosa aparte, ¿no? Completamente diferente a lo que entendemos como pedagogía en términos escolares, justamente en términos áulicos y sobre todo en términos de infancia. Ahorita está muy de moda esta cosa de la no sé cómo lo se dice, que es la educación para adultos, ¿no? Y esa toda esta cuestión de, bueno, es que la pedagogía viene de niños y pues la educación ya no solamente es para las infancias ni para los jóvenes, sino también pues entran los adultos. Y ahí hay una cosa muy complicada de cómo comprender la educación, ¿no? No sé si ya creo que me parece que es más adelante que ustedes van a llevar la asignatura justamente de educación formal, no formal e informal, o educación no formal, y verán estas otras formas, como para reducir la educación a lo escolar o a un momento de nuestra vida. ¿No? Si bien la plasticidad de nuestro cerebro, por supuesto, andragogía, muchas gracias, Jacqueline. Si de por sí nuestro cerebro sí va perdiendo plasticidad conforme vamos creciendo, pues no significa que la pierda del todo. ¿No? Y la plasticidad es justamente lo que permite que podamos aprender. Por eso, aunque estemos viejos, podemos seguir aprendiendo cosas que pues nuestro cerebrito todavía hace las conexiones que tiene que hacer. Claro, con los pequeñines son muchísimo más rápidos y hay otros procesos, ¿no? Pero eso no significa que nuestro cerebro deje de hacerlo. Entonces, bueno, está la discusión en todo eso y Nator va a decir, no, 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 esto no tiene nada que ver con esa discusión, sino con cómo socialmente transmitimos los saberes. ¿No? Entonces se va a acercar muchísimo más a lo antropológico que a otras áreas de la pedagogía misma, como la didáctica, por ejemplo. La pedagogía social va a irse por otro camino en el que se va a hacer la pregunta por cómo es que como sociedad repetimos lo que repetimos, ¿no? ¿Cómo sabemos que los saberes que tenemos como comunidades, como sociedades, pues son válidos, responden a la realidad, son confiables? Y cómo justamente reconocer los límites de esta forma de pedagogía. Em,
cuando surgen los estados modernos, ¿no? Cuando explota la Revolución Francesa y surgen los estados modernos, los estados-naciones como los que existen hoy en día, pues va a haber una división muy importante de las formas sociales, ¿no? Que estaban regidas por la Iglesia. Los estados tenían, no es que no existiera la palabra estado, sino que tenían otra comprensión, ¿no? Por eso se le va a agregar estado-nación. Y hoy nosotros entendemos como estado tres cuestiones, que es el territorio, la población y el gobierno. Cuando unimos esos tres elementos, tenemos un estado, ¿no? Entonces, el estado mexicano, pues no es el gobierno, o no nada más es el gobierno, sino que somos nosotros como población y es el territorio. Por eso, justamente, pues todas estas peleas por territorios, ¿no? Porque una nación va a ser más grande que otra a partir del territorio. Y por eso el cuidado a las poblaciones. Por ahí habrá un señor que se llamó Michel Foucault, que justamente va a hacer todo un estudio de qué es esto de la población, qué es esto del control, ¿no? Ahí hay interpretaciones, a mi parecer, pues muy fatalistas de lo que decía Foucault, pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que va a surgir esta figura, que es el Estado, reemplazando a la figura de la Iglesia. En Francia es muy evidente porque literalmente le cortaron la cabeza al rey y el rey era el representante o uno de los representantes de Dios en la tierra. Dios había elegido a el rey para que gobernara y los humanos le cortaron la cabeza. Y esa es como la máxima representación de este rompimiento que ya había empezado a suceder en otros lugares. En Inglaterra también estaba sucediendo en Alemania, ¿no? También había por ahí, pues había ciertos cambios sociales que estaban haciendo que pues el poder absoluto de los reyes ya no generara tanta confianza. Entonces, bueno, ya el mundo occidental, por supuesto, Europa, estaba en eso. América Latina, pues ya era colonia o virreinato español, ya estaba dividido, ¿no? Ya habían hecho estos viajes de pues, reconocimiento del mundo. Entonces, ya, pues, justamente, imagínense poblaciones como la americana que tenían que, pues, rendirle amor y pleitesía y darle todo nuestro dinerito a un rey que jamás había estado en el territorio. Por eso el territorio de repente se ha convertido en algo importante. Los reyes de España nunca estuvieron en el territorio americano mientras fue virreinato. La primera visita fue en 1970, creo, una cosa de locura. Eso justamente la gente lo va a empezar a interpretar como, ujú, ¿no? Como con molestia, como con incomodidad, y eso va a hacer que empiece a haber muchos cambios sociales, no solo en América, sino pues, en Europa también, que fue donde empezó esto. Al quitar el poder político de la iglesia, pues se le empiezan a quitar muchos otros poderes, que eso va a ser lo que nosotros llamaremos el proceso civil, que justamente para nosotros tiene que ver con las leyes de reforma y Benito Juárez en México pasó ahí. Y la constitución que va a surgir después de todas estas cuestiones, que la que ya lo tomará de forma fehaciente va a ser la de 1917, va a ser justamente todo este ejercicio, ¿no? De civilizarnos en términos de lo civil, de llevar las leyes a pues, todos los rincones, pero ya no leyes divinas, sino leyes gubernamentales. Esto va a ser un cambio importante porque, pues, ¿quiénes se encargaban de la educación? La iglesia o las familias, no era un asunto privado, la educación no era un asunto público. Cada familia, dependiendo su origen, era la educación que le podían dar o le querían dar a sus críos y a los críos que quisieran, porque además, pues, tenían muchísimos más hijos, la mortandad infantil era muchísimo mayor. em, los giros, ¿no? laborales no eran tantos como existen ahora, estaba mucho más dividida la cuestión rural que industrial o urbana, y bueno, el mundo era otro, y la educación pues era una cuestión más bien en el sentido religiosa, el catecismo, ¿no? Los niños se educaban en el catecismo, habría ciertas otras cosillas por ahí, ¿no? Habría asociaciones que enseñaban que las primeras letras, y los ricos que tenían a sus
pues tutores, institutrices y demás. Em, Prácticamente nadie pensaba como en estudiar como una forma obligatoria, ¿no? Quienes se dedicaban al estudio eran ciertas personas y pues, algunos varoncillos locos por ahí. Tenemos pues la historia, ¿no? De Sor Juana, que ella quería estudiar y no podía, entonces hizo monja. Muchas mujeres que querían dedicarse a la vida de estudio optaban por los monasterios, pero era algo pues de personas loquillas, ¿no? No era una cotidiana, no era algo, vamos a estudiar, sino que la gente tenía oficios generalmente. Y entonces, pues, heredabas el oficio de tu familia y así vivías y ya. Lo que va a traer justamente este cambio político es lo que nosotros conoceremos como movilidad social. Y entonces se suponía que a partir de estos cambios, pues ya no había una situación puesta desde arriba, ¿no? Desde Dios, sino que como humanos, todos los humanos éramos iguales y al ser iguales, pues teníamos las mismas posibilidades de movernos socialmente, ¿no? Eso es el término discursivo. Sabemos que la realidad va a ser muchísimo más compleja que eso. Por supuesto que hubo cambios en muchos sectores de la población, hubo otros sectores que, pues bueno, los quedaron, ¿no? Sobre todo las personas dedicadas al campo, han quedado marginadas por muchos movimientos sociales y eso ha hecho que pues esto sea mucho más complejo. La Iglesia va a dejar de tener poder, como nosotros lo vimos en las leyes de reforma. Esto va a pasar en todo el mundo. De hecho, hay países que todavía no tienen estas leyes, ¿no? Por ejemplo, España todavía tiene gobierno, además de que es una monarquía constitucional, pues tiene intervención directa de la Iglesia en varias áreas, ¿no? Que para nosotros serían pues, muy raras de pensar que en lo público estuviera la Iglesia. En México es algo que no pasa precisamente por la guerra que tuvimos de reforma, que fue tan particular en México, pues para nosotros hay cosas bien locochonas, ¿no? Que no podrían ser. Por ejemplo, el sector salud, darle dinero a la iglesia para que la iglesia atendiera el sector salud es algo que... Pero sigue habiendo instituciones religiosas que atienden a personas enfermas, ¿no? La iglesia por muchísimo tiempo fue la encargada de cuidar a los enfermos, cuidar a los huérfanos, por ejemplo, cuidar a los ancianos, cuidar a las personas que tenían alguna enfermedad mental. Cuando había pestes, plagas, todas estas cosas, pues eran, ¿no? Las personas que habían dedicado su vida al servicio de distintas órdenes religiosas, pues era como se había hecho por siempre en Occidente, tal. Hay este rompimiento y entonces el Estado se empieza a inventar instituciones, ¿no? El Estado, el gobierno, se empieza a inventar instituciones y entonces va a crear justamente todas las instituciones cívicas que conocemos hoy. Y entonces ahí tenemos las historias, ¿no? De que pues, nos empezaron, ya nos dejaron, ya no nos bautizaban o ya no era obligatorio el bautismo, pero sí el registro civil. Hoy en día, si no tenemos, si tenemos un crío y no lo registramos, es delito, ¿no? Podemos tener problemas severas. Los derechos humanos consideran el derecho a la identidad, ¿no? Y ese derecho a la identidad es que se te registre, que el Estado te reconozca como parte de la comunidad. La educación, por ejemplo, ¿no? Hoy nos es inconcebible que haya niños que no van a la escuela porque pues, son pobres y para qué si van a trabajar desde niños, nos parece terrible, ¿no? Aunque sea la realidad de muchísimos infantes, es algo que pues, va en contra de nuestras ideas conforme se ha creado el Estado. Y así lo mismo va a pasar justamente con la asistencia social, ¿no? Es decir, ¿quién se encargaba de los pobres? Pues la iglesia, porque siempre ha existido pobres, diferentes tipos de pobres, diferentes tipos de economías, ¿no? Diferentes explicaciones, pero siempre ha habido estas divisiones, no necesariamente tan grotescas como existen hoy en día, pero bueno, en el mundo occidental siempre han existido de los pobres, tenían un lugar, ¿no? Pues que los pobres rezaban, ¿no? Estén ahí rezando, tú le das una moneda, reza por mí, claro, y se sostenía, ¿no? Esa era la caridad. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia pues ya no se va a hacer responsable de esto y empiezan estas instituciones? Pues va a haber ciertos grupos que van a quedar ahí vulnerables, ¿no?
Estos grupos justamente van a ser los que históricamente han sido vulnerables, huérfanos, enfermos, ancianos, madres solteras, personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y que no pueden hacer trabajos físicos, etcétera. Y pues históricamente, les digo, estaban cuidados o resguardados por estas instituciones religiosas y después los gobiernos entrarán a, pues, tratar estos problemas y va a haber igual, pues, muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Una de las maneras que surgió fue lo que conocemos como el estado de bienestar, que justamente es el Estado directamente poniendo comedores, poniendo albergues, poniendo escuelas públicas, poniendo hospitales públicos, ¿no? Esta idea de lo público, que todo mundo tenga acceso, que no haya, que las condiciones sean que seas mexicano, que no hay ciertas reglas para que tú puedas entrar. Hay países que no ponen reglas, ¿no? Se supone que en México a un hospital público cualquier persona que llegue de urgencia debe ser atendido. Esto antes, ¿no? De estas cosas que hicieron de lo del bienestar, se supone que por ley eso siempre ha pasado. Igual y te endeudabas, pero te tenían que atender. A lo mejor te decían, no, pues le debes una lana al IMSS o al ISSSTE, o, ¿no? Pero se supone que te tenían que atender precisamente porque nadie se debía de quedar sin atención médica. Como siempre, pues hay cosas ahí, ¿no? La burocracia no ayuda mucho, pero bueno. Entonces, justamente van a ser estas instituciones las que van a empezar a absorber estas labores y las van a empezar a hacer de ciertas formas y con ciertos ideales. Antes se hacía justamente con fines religiosos y con la idea de la caridad. Pues tú tienes y a ti te sobra, dale al que no tiene, ¿no? Y entonces la gente da limosna, da lo que le sobra, da lo que ya no ocupa, da. Y esto se cambió a formas en las que, pues, se empezaron a crear diferentes estilos, modelos de interpretación de lo mínimo necesario que necesita una persona para vivir dignamente, ¿no? Y cosas que no existían en el discurso político empezaron a existir como la dignidad, ¿no? Y empezamos nosotros a exigir una vida digna. Y empieza ahí lo complicado. Bueno, ¿qué es eso de lo digno? ¿Quién va a determinar lo que es digno? Y ahí va a empezar justamente toda esta cuestión del derecho, en términos de derecho, la discusión, ¿no? Por, bueno, ¿qué es eso de los derechos humanos? ¿Qué es eso de la dignidad? ¿Qué es eso de lo justo? ¿Quién se va a encargar de garantizar eso? Y empiezan, ¿no? Palabrillas por ahí como igualdad o equidad. De repente, en unas épocas, hace no mucho tiempo, se empezó o se intentaba sustituir la palabra equidad, igualdad por equidad, ¿no? Diciéndonos, no, es que igualdad es tratar a todos como igual y equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y es que una no está peleada con la otra, las dos deberían de ejercerse, ¿no? Porque una tiene que ver desde el derecho, justamente quién determina lo que es mínimo, ¿no? Lo que es lo mínimo necesario para una vida digna, pues se supone que es el gobierno sostenido por la población que vive en un territorio, ¿no? No es, se supone que no es el gobierno un grupo de personas solas, porque eso es lo que se combatió a los absolutismos, sino que se supone que nosotros estamos representados en esos gobiernos y que esos gobiernos pues deciden, ¿no? Y garantizan lo que nosotros como población consideramos. Y entonces ahí se pone sumamente complicado porque ¿quién va a determinar eso? En qué momento se decidió eso? ¿No? Y cuando empiezan todos estos discursos, algo que hay que tener muy en claro es que lo estaban decidiendo personas en Europa que eran exclusivamente varones, que eran blancos, que eran ricos y que formaban parte de las élites. Entonces estos sujetos, pues con las mejores intenciones tal vez, pero con estas características, empezaron a decidir qué era eso del derecho, quienes tenían, ¿no? Que podían tener o no acceso a estas garantías y a estas cuestiones. Tan es así, ¿no? Que cuando surge justamente después de la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre, así se llama, del hombre, y una mujer, va a salir por ahí y va a decir, oye, no, pues, ¿y los de la mujer qué? Y la van a matar en la guillotina porque va a decir, no, 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 esto es
de varones, ¿no? Esto es de hombres. Las mujeres pues quedan sometidas a los hombres. Y entonces empieza aquí toda una discusión muy interesante que seguimos teniendo de, bueno, entonces, ¿quién es merecedor de derecho? Porque si las mujeres no los teníamos, ¿quiénes entonces sí los tenían, ¿no? Y entonces los niños tampoco tenían derechos, pero no nada más los niños, sino las personas negras no tenían derechos y las personas indígenas no tenían derechos. Pero estas ideas que crearon este grupo de personajes se expandió a todo el mundo, ¿no? Y eso es justamente una de las contradicciones en las que vivimos porque después hemos ido agregando, después fue, bueno, bueno, tienen razón, que sí entren las mujeres, pero algunas mujeres, ¿no? Los negros no, las negras no, los indígenas no, las indígenas no, que entren mujeres blancas, está, ¿no? Sí, sin problema, Graciela, queda grabada la sesión, así que sin problema. A ti, gracias por conectarte. Y entonces, justo en esto van a surgir muchísimos debates, ¿no? De, pues bueno, ¿quiénes somos merecedores de derechos? Por eso otra vez se puede estar discutiendo esta cosa de lo del voto de las mujeres, que más allá de que pase o no pase y sea una ley o no, o sea, lo que sea que intenten que sea, se puede discutir precisamente por esto, ¿no? Porque, pues, es un grupo de personas muy claramente quienes están decidiendo este tipo de situaciones y eso es parte, ¿no? de la concepción del derecho, justamente, y por lo complicado que es, porque de repente un día estábamos todos, bueno, estaba la humanidad dormidita y un día despertamos y nos dijeron, ya tienes derechos. Ah, pues buenísimo, ¿no? Tengo derechos, pero ¿qué crees? Los tienes que conquistar. A ver, ¿tengo o no tengo derechos? ¿No? Si los tengo, los tengo. Y entonces aquí empiezan dos cosas, que una cosa son los derechos ideales, ¿no? Y otra cosa son los derechos fácticos. Una cosa es los derechos en términos, pues, de lo ideal, ¿no? En términos escritos, si leemos la Constitución, dice un chorro de cosas que en términos reales, en términos fácticos, ¿no? De facto, no existen, no los tenemos, ¿no? Por eso justamente es tan importante no sustituir la palabra igualdad por equidad, sino que las dos vayan de la mano. Porque una cosa es que nos digan, no, sí, claro, todos tienen derechos, sí, 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 muy bonito, y otra cosa es que los podamos ejercer, ¿no? En México todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Eso lo sabemos. En México todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a un trabajo digno. Está en la Constitución, lo dice. La realidad es que el 50 y tantos% de las personas en este país trabajan en la informalidad, porque los trabajos entrecomillados, formales y dignos, pues ni hay suficientes ni nos posibilitan una vida digna. Y entonces aquí empieza esto, bueno, ¿qué es eso de lo digno? Por ahí, ¿no? Va a haber varios autores que justamente empiecen a discutir esto y habrá un señor que va a decir, eh, Betham se llama, este hombre va a decir, bueno, pues la justicia es cuando la mayoría de las partes, ¿no? La mayor parte de los miembros sufren lo menos posible. ¿Qué quiere decir esto? Alguien va a sufrir, siempre alguien va a sufrir. La cuestión es que sufra lo menos posible, ¿no? Y que todas las partes suframos lo menos posible y así se mide la justicia. Pero va a haber otro señor, por ejemplo, que se llama Paul Ricoeur, que él va a decir, no, no, la justicia es darle a cada quien lo que merece. Entonces aquí viene la pregunta, y bueno, ¿qué es eso de merecer? ¿Según quién y según cómo merecemos, ¿no? Aquí nos dice Zuleima, tener una vida justa solo por el hecho de ser humano, de ser seres humanos. Exacto, eso es lo que discursivamente nosotros en la formación, ¿no? Esa es la base de los estados modernos, de las constituciones, esa es la base de los derechos humanos del mundo occidental, se supone. Y es que se vuelve muy complicado porque entonces, por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión que está pasando en el mundo, que no solo con los palestinos, sino con la cantidad de niños que trabajan en República del Congo, en minas. Ellos no tienen derecho a educación. No, claro que tienen derecho, que entonces, tendrían que luchar por ese derecho o es algo que ya tenemos por el simple hecho de nacer.
Y entonces esto se vuelve bien complicado, justamente entra en cuestiones de derecho, de antropología, de filosofía, sociología, ¿no? Y hay algo que de repente queda muy olvidado, que es justamente lo que va a hacer la pedagogía social, que es preguntarse, bueno, ¿cómo socialmente heredamos este tipo de pensamientos? ¿No? ¿Por qué sigue habiendo esta injusticia a pesar de que todos o la mayoría de las personas reconocemos que hay injusticia? Y dos, ¿cómo podemos transformar eso? ¿No? A partir de lo social, porque esto es algo que se hereda. Entonces, justamente lo que va a intentar hacer la pedagogía social es preguntarnos por esto y tratar desde las herramientas desde de la pedagogía, hacernos preguntas por estas situaciones sociales, históricas, políticas, económicas y ver cómo, ¿no? Las herramientas pedagógicas nos pueden ayudar para transformar esta realidad. La pedagogía social siempre, ¿no? Va a ser una pedagogía que viene de abajo y de dentro. ¿Qué quiere decir eso? No está implantada por la SEP, no es una cuestión que llega de fuera, de la ONU, no llega de un partido político, llega de la comunidad misma y las necesidades de la comunidad. Por eso va a ser tan complejo ver este tipo de fenómenos, ¿no? Pero, por ejemplo, campañas de vecinos que dicen, ya estamos, hay demasiados perros callejeros y esto ya se está convirtiendo en un problema y tenemos que hacer algo. Y entonces hacen campañas de adopción, de esterilización, en el mejor de los casos, en otros casos, pues terrible, pero bueno, ¿no? Matan a los animalitos, hacen cosas como sociedad para resolver un problema. Eso es justamente, ¿no? Cómo se organizan, de dónde vienen esos valores, quién va tomando las decisiones, por qué unos participan y otros no participan. Eso, la pedagogía, ¿no? Tiene muchísimo que ofrecer para contestar eso, precisamente porque la pedagogía va más allá de lo áulico y la pedagogía se va a preguntar por cómo aprendemos, ¿no? La epistemología de la pedagogía es, bueno, ¿cómo sabemos que aprendemos? ¿Cómo sabemos que la pedagogía considera el aprendizaje y el saber como un proceso? ¿Lo considera un proceso o no? Y a eso, ¿no? Se le va a sumar justamente Nathorp y este autor, el artículo del autor que vamos a retomar, va a hacer una historia muy interesante de la pedagogía social, recuperando otros autores, diciendo justamente cómo, ¿no? Estas prácticas, una vez que este proceso se vuelve laico, porque antes era muy claro que era por la iglesia, ¿no? Antes no había problema. En muchas comunidades sigue funcionando de esa forma. ¿Quieres donar ropa? ¿Quieres denunciar violencia? ¿Quieres hacer una recaudación de fondos? Puedes ir a la iglesia, ¿no? Vas con el sacerdote, con las personas de ahí, y en muchas comunidades todavía se resuelve eso. Pero en términos, pues, gubernamentales, en términos estatales, pues hay instancias públicas, ¿no? O como nosotros las conocemos en México, que se encargan de eso y muchas veces, pues la mayoría de las veces son insuficientes, ¿no? No necesariamente reconocen el problema y entonces eso hace que aún así, aunque hay estas instancias, las comunidades se organicen desde dentro, ¿no? Las organizaciones vecinales, y no nada más con animalitos, ¿no? Con basura, con recaudación de agua, se están metiendo a nuestras casas. Vemos que hay viejitos solos, un chorro de cosas, ¿no? Y eso, justamente, esa es la base de la pedagogía social. No es ir a darles, que también puede ser que es una de las caras más conocidas, ir a darles talleres a las personas sobre algo, ¿no? No es llevar justamente el, a ver, yo como sí sé cosas, te voy a ir a decir a ti, comunidad, cómo debes de resolver el problema. No, no. Es más bien estudiar cómo la comunidad o las comunidades históricamente se han organizado y han resuelto estos problemas justamente con estos discursos filtrados, ¿no? ¿Qué consideramos justo como comunidad?
que consideramos digno como comunidad. Muchas veces, como veremos a lo largo del contenido de la materia, muchas veces pues, nos acostumbramos a vivir, ¿no? En situaciones que en otros contextos no consideraríamos dignos. Si vemos, por ejemplo, una cárcel en Dinamarca o en Finlandia o en Suecia, con una cárcel mexicana es una cosa, y la diferencia es enorme, ¿no? Pero ¿por qué soportamos como mexicanos? ¿O por qué aceptamos? ¿O por qué no nos genera repulsión, no nos indigna que los presos vivan como viven en México? Porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque decimos incluso, ¿no? Muchos de ellos viven mejor que afuera, porque adentro se les da de comer y adentro están resguardados, ya que aunque las condiciones adentro son terribles, ¿no? Pues tienen ahí. Y esto se vuelve muy complicado porque la mayoría de las personas en Finlandia, aunque las cárceles sean una chulada, nadie piensa, ay, qué padre está en la cárcel, ¿no? Piensan, eso es lo mínimo que necesita una persona para vivir, pobre güey. Y entonces aquí hay una diferencia muy importante que tiene que ver con recursos, por ejemplo, en este caso de las comparaciones, ¿no? ¿Por qué las cárceles en México son tan distintas? Pues porque somos muchísimo más personas, porque hay muchísimo menos dinero destinado a eso, porque nuestra política de resolución de la violencia es distinta, por un chorro de factores, ¿no? Pero ¿por qué podemos hacer eso en México? Porque lo toleramos como mexicanos. Hay cosas que no toleramos como mexicanos y entonces salimos y linchamos a la gente. Y hay cosas que sabemos, ¿no? De repente decimos es que los valores se han perdido y no es que se pierdan en pues, el sentido literal, sino que se transforman. Y aquí justamente la pedagogía social se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los valores hoy? ¿Qué es lo que vale para la sociedad hoy? Porque sin eso no podemos entender cómo se transmiten los saberes, cómo una familia enseña a que sus hijos sean honestos o no, ¿no? Cómo una familia enseña que no haya violencia en casa. Porque todos, por ejemplo, este ejemplo que yo le pongo mucho, ¿no? El de leer. Todos decimos, leer es muy importante, leer, hay que leer. Ah, es que México no lee. La lectura, ¿no? Y sobre todo en áreas como humanidades. Bueno, ¿cuánto leemos en serio? ¿No? ¿Cuál fue el último libro que leímos? No, pues a mí no me gusta leer, pero yo sé que es muy importante leer. Bueno, ¿por qué es importante leer? No, pues porque es muy importante. De repente decimos cosas que ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque nos las han repetido tanto que las repetimos, ¿no? Entonces, pues asociamos ciertas cosas, aunque en realidad no las profundicemos. Muchas veces la violencia la ejercemos desde los espacios que creemos que no son violentos, ¿no? Nosotros la ejercemos en casa, lo ejercemos en la escuela, porque la violencia no nada más es soltarle un fregadazo al chamaco, ¿no? La violencia es te calles porque lo digo yo, porque yo soy la que paga las cosas. Entonces, bueno, estamos utilizando violencia económica, estamos ejerciendo poder en una persona que no decide si puede trabajar o no. Es más, que le decimos que no puede trabajar y encima le restregamos, pues tú no tienes dinero. No, pues, es una contradicción. Los profes, ¿no? Que somos sumamente autores. No, todos, por favor, participen. No, lo que tú estás diciendo está mal. No, así no se hacen las actividades. No, ¿no? O no es el momento de participar ahorita. Hacemos un chorro de cosas de manera completamente inconsciente, que si nos preguntan, no, yo no soy autoritaria, no, yo no violento a mis hijos económicamente, no, yo amo a los animalitos. Analizamos nuestras prácticas y chin, ¿no? Ups. Pero son cosas que no podemos hacer todo el tiempo, que si hiciéramos, reparáramos cada cosa que hacemos, nos volvemos locos, ¿no? Necesitamos justamente acuerdos sociales para hacer cosas, pues, por decirlo de alguna manera, en automático, porque si no, imagínense reflexionar cada aspecto de nuestra, ¿por qué me estoy poniendo calcetines? ¿Por qué desayuno huevito? ¿Por qué llevo al crío a esta escuela? Sería insostenible, ¿no? Además de la angustia que nos generaría. Entonces, justamente, ¿no? La idea es que nosotros ya a manera especializada, ahora sí, porque esa es parte de nuestra chamba, reparemos justamente en esas prácticas, no para cambiarlas de golpe y porrazo, sino para entender por qué se transmiten, por qué lo toleramos y cómo transformar eso.
desde lo social, no desde una clase, no desde un libro, no, desde otras prácticas que tienen que ver con lo comunitario, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ir revisando en estas sesiones. Eso es como la base, ¿no? De la idea de estos laboratorios, ir haciendo estas lecturas de la realidad desde un enfoque no escolar, pero sí pedagógico, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a pedir que todo el semestre traigan justamente todo lo que han estado viendo en sus materias de teoría, todo lo que revisaron en sociología. Si algo por ahí se les complicó en sociología, si no les gustó, si lo que sea, mándenme mensajitos, ¿no? Y lo vamos revisando, preparo una clase especial para eso si quieren, o algún video sobre algún tema que tengan por ahí atoradillo. Y la idea justo es eso, ir viendo la pedagogía desde otro lugar, ¿no? Desde lo laboral, que esto es muy importante, que vean que pueden trabajar como desde la pedagogía en un espacio no escolar, no áulico, que muchas veces ya hay muchas cosas que hacemos que ya tienen esta lógica, ¿no? Que ya hacemos trabajo comunitario o que ya nos la pasamos organizando ahí a los vecinos a que hacer no sé qué, o ya estamos en un grupo religioso que ayuda, ¿no? a personas con cierto tipo de enfermedades, discapacidades, que tenemos gusto por, no sé, hay cosas que de repente ya tenemos ahí y no sabemos cómo podemos embonarlas al mundo pedagógico. Y bueno, pues esta es una de las opciones, ¿no? Entonces la idea del laboratorio es justo ir pensando en esto, ¿no? Para que lo vayan ahí pensando como, pero como, ¿qué es eso de lo pedagógico? Pero fuera del espacio escolar, fuera del espacio áulico. Ojo, esto no es, o lo que van a hacer en segundo semestre, no es una intervención escolar, sino una intervención pedagógica, ¿no? Sociopedagógica, no es ni escolar ni educativa. No nos vamos a centrar en los espacios escolares. Puede ser en una escuela, claro, pero no pensándolo en lo escolar, ¿no? Ahí vamos a ir viendo las diferencias. Em, Puede ser, sí, sobre temas académicos, pero no pensando en lo educativo como lo académico como fin, sino pensando justamente en cómo transmitimos cotidianamente saberes, cómo, ¿no? Vamos reconociendo eso y cómo podemos intervenir, que es lo más importante o de lo que se trataría hacer justamente una intervención de este tipo, ¿no? Transformando las prácticas de forma que la comunidad sea la que pueda darse voz y llegar a eso. Les tengo hay una situación que quiero consultar rapidísimo. Tenemos unos minutitos. Por cuestiones de cosas ahí horrorosas de la burocracia académica, me pusieron una clase a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche en otra institución en martes. Me habían dicho que iba a ser en jueves, pero bueno, hubo problemas con el calendario y quedó en martes. Entonces, quería ver con ustedes dos cosas, ¿no? O seguir con las clases los martes de 8 a 9 si eso es lo que les acomoda, y dejarlo a una hora a la semana. Y o que a mí me gustaría más para pues extender más el tiempo. También puede ser de 7 a 9 no sé qué tanto les quede, ¿no? Y o cambiarlo los miércoles de 8 a 10. Voy a poner un foro, voy a abrir un foro consultándoles, ¿no? Qué día se les facilita mejor, si cambiarlo de 7 a 9, si dejarlo a las 8 aunque sea una hora, y o cambiarlo los miércoles de 8 a 10. Entonces les pido porfa que se metan al foro y que compartan, ¿no? Si les queda mejor a la mayoría los martes a las 8, pues aunque sea de 8 a 9 podemos trabajar sin ningún problema. Y igual ahí nos inventamos otra cosa en algún otro momento. Si a la mayoría le queda bien los miércoles, pues lo cambiamos a los miércoles. Y si también pueden más temprano, pues también puede ser más temprano, ¿no? Entonces, les pido una disculpa por eso, les digo ya, pues bueno, ahorita estoy trabajando en muchos lugares y hay unas cosas que se juntan y se vuelve esto una locura. Entonces, bueno, me disculpo con ustedes que ya teníamos eso, pero con estos otros señores no lo puedo cambiar. Ya hice lo posible, entonces, pues bueno, ¿no? Ver con ustedes a qué opción podemos llegar. Kim, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesora. Una pregunta así muy rápida. Ve que nos había dicho que sí iba a trabajar en parejas. ¿Qué Sí. posibilidad hay de que se trabaje de 3 personas?
Ah, sí, sin problema. Sí. Ah, ok. Sí, nada Gracias. más mándenme mensajito de quiénes serían y sí, sin problema. Gracias. Perfecto, sí. Si sigue alguien sin tener pareja y quiere trabajar en pareja, por favor, mándenme mensaje por la plataforma. Ya vi que ahí estuvieron en el WhatsApp organizándose súper bien. Si no pueden trabajar de manera pues, con alguien más, no hay ningún problema, solo les pido que manden mensajito para yo tener más o menos control, ¿no? De quiénes están trabajando cómo y ver los tiempos y ritmos y demás. Marcelino, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Nada más para comentarle, sí me gustaría, si mis compañeros y usted, claro, están de acuerdo, muchas de las clases que tengo con usted, que es los martes, se me juntan con mi clase de inglés y se me complica un poco. No sé si gustarían que fuera el miércoles, que nada más tengo una clase y es un poco tarde. Si fuera temprano, no sé si fuera a las 6 o a las 7. Claro, mis compañeros tienen que decir también. Sí, se puede. Si no, pues tendría que estar con el teléfono donde estoy hablando de ustedes ahorita y en la computadora donde estoy tomando el clase. Sí Sí, se lo puede. Si no, sin problema. sometemos. Gracias, Marcelino. Sí, lo sometemos a votación, por favor, en el foro, ¿no? Ahí les pongo opciones. Si alguien tuviera otra propuesta también, ¿no? De, pues, todos podemos el lunes. Yo les pongo ahí los días que me es posible, ¿no? Que tengo opción, ¿no? Sí, no te preocupes, corre, corre, corre. Recuerden que también, precisamente en esa lógica, las sesiones quedan grabadas, ¿no? Entonces, si no pueden entrar en la hora en la que está, queda grabada y la pueden ver después para que justamente no haya complicaciones con otras asignaturas o con otras actividades, ¿no? Entonces, pujaré para que sea el horario en el que podamos todos, ¿no? En la opción en la que la mayoría puedan, pero si no, por eso grabo las sesiones. Entonces, bueno, pues nuevamente les ofrezco una disculpa. Espero que ya el siguiente horario nos quede bien y con ese podamos trabajar. Em, y pues bueno, por esta noche será todo. Cualquier duda, ahí está el WhatsApp, están los foros y nos seguimos viendo, seguimos en contacto. Vane, qué gusto que andes por acá. Jacqueline, muchas gracias pues por todo. A todas, todos. Nos vemos la próxima semana. Y cualquier cosa, pues sigo al pendiente. ¿Va? Mismo enlace, mismo todo. Hasta que decidamos, quedamos martes a las 8. Ya viendo el foro, formalizamos el cambio. Que estén muy bien, linda noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.